Ok, buenos días. Me presento para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Sofía Sobalbarro, soy docente del colectivo de farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, UNAM Managua. A mí me corresponde impartirles las conferencias correspondientes a adrenomiméticos. Bueno, para dar inicio quiero explicarles esta modalidad de trabajo. El objetivo de esta modalidad de conferencia es que ustedes puedan ser partícipes de las mismas, ya que pues algunos manifestaban el hecho del tiempo o que incluso pues tenían choques con clases presenciales. Entonces, estas clases van a ser grabadas y se les van a compartir para que en el momento que ustedes puedan estudiarlas, puedan eh, recibirlas, entiendan aquellos aspectos que pueden resultar difícil de comprender al momento del autoestudio. Lo otro es de que se les va a generar un link toda la semana en donde vamos a estar respondiendo las dudas acerca del tema. Aquellos aspectos que no quedaron claros, entonces yo se los voy a compartir con los representantes para que ustedes puedan conectarse y de esta manera responder a aquellas cosas que resultan difíciles de comprender. Bien, entonces vamos a arrancar con la conferencia adrenomiméticos. ¿Por qué adrenomiméticos? El tema hace referencia a los fármacos que van a actuar a nivel de los receptores adrenérgicos y miméticos porque van a simular las acciones fisiológicas de las catecolaminas endógenas. Principalmente para nosotros poder entender de adrenomiméticos tenemos que recordar los aspectos básicos en relación al sistema nervioso. Es decir, cómo está clasificado, cuáles son las funciones que realizan y principalmente saber las características fisiológicas en cuanto a la estimulación o inhibición de los receptores. De igual manera, debemos entender que el sistema simpático es aquel que va a regular o modular funciones orgánicas fundamentales para el desarrollo normal de la vida. Dentro de las acciones que van a destacarse específicamente en el músculo liso, aparato cardiovascular, a nivel del sistema respiratorio y sistema nervioso central. A lo largo de los años se han identificado e incluido numerosos fármacos adrenérgicos que estos pueden caracterizarse como estimuladores o inhibidores y también tienen una importante proyección en la práctica clínica. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Entonces, mediante esta conferencia, nosotros vamos a entender los aspectos fisiológicos de la síntesis y liberación de las catecolaminas endógenas. Vamos a describir las clasificaciones de los fármacos, así como reconocer las principales propiedades farmacológicas de los adrenomiméticos, hablando de farmacocinética, farmacodinamia, mecanismo de acción, reacciones adversas e interacción. Así como las principales indicaciones terapéuticas de los adrenomiméticos. Entonces, como les mencionaba, si nosotros hablamos de adrenomiméticos, tenemos que entender sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo está clasificado en sistema nervioso simpático y parasimpático.
Cada uno de ellos va a distinguirse por diferentes características en cuanto a su estructura, su efecto fisiológico de igual manera. Sistema simpático es el que está involucrado en el mecanismo de situaciones como ataque o huida específicamente. Y dentro de las clasificaciones de su estructura, tenemos de que el sistema nervioso simpático va a estar localizado en el segmento torácico y lumbar superior de la médula espinal, mientras que el parasimpático, sus fibras nerviosas inicialmente están en la parte del tronco encefálico y región sacra. Los ganglios para el sistema simpático se encuentran a nivel de la asta intermedio lateral de la sustancia gris de la médula espinal, mientras que las del parasimpático están cerca de las células u órganos que estos inervan. En cuanto a la longitud de las fibras preganglionares, estas son cortas, los ganglios están muy próximos al origen de las mismas y para el simpático corresponden a fibras largas. En las pre y post, para el simpático son largas y para el parasimpático son cortas. Ahora, la importante característica y que pues va a estar en relación con el uso de fármacos o no, o si hablamos de fármacos adrenomiméticos o colinomiméticos, va en dependencia de estos neurotransmisores, ya que para el sistema nervioso simpático, el principal neurotransmisor postganglionar corresponde a noradrenalina, adrenalina, y para preganglionar acetilcolina, así como parasimpático, que también está incluido el, el neurotransmisor de acetilcolina. La única excepción para el sistema simpático es que en algunas glándulas sudoríparas sus neurotransmisores postganglionares son acetilcolina. Ok, entonces aquí ya nos introducimos propiamente a las características de los fármacos simpáticos miméticos, pero para esto tenemos nosotros que entender cuál es el proceso que lleva a cabo la síntesis de catecolaminas, cómo se realiza, cómo se da su liberación. Entonces, a nivel de las células noradrenérgicas o adrenérgicas, inicialmente el principal precursor de noradrenalina y adrenalina es el aminoácido de tirosina, el cual se encuentra vehiculizado en la sangre y que va a alcanzar concentraciones a nivel del sistema nervioso central contra un gradiente de concentración por un mecanismo de transporte activo. Este va a sufrir una serie de procesos de reacciones, la cual la primera reacción incluye una hidrólisis de la tirosina, en el cual participa la enzima tirosina hidroxilasa para convertir tirosina en dihidroxifenilalanina dopa. El átomo de oxígeno es tomado del ambiente, mientras que el hidrógeno es aportado por la tetrahidrobioctenina, que también utiliza NAD reducido como cofactor. Luego, la segunda reacción es la conversión de la dihidroxifenilalanina dopa en dopamina mediante una descarboxilación donde participa la dopa descarboxilasa. Aquí se utiliza como cofactor la vitamina B6 y luego esta es convertida a dopamina, la cual mediante un proceso también de hidroxilación de dopamina que tiene lugar principalmente en las vesículas de almacenamiento, va a convertirse
L-noradrenalina y que posteriormente esta L-noradrenalina va a convertirse en L-adrenalina gracias a la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa, una reacción de metilación. Luego, estas son liberadas a nivel de los espacios presinápticos, donde también van a ser reguladas por un mecanismo de feedback. Cuando el aumento de las mismas se encuentre elevado, esta va a mandar un estímulo a nivel intracelular para la reducción de la síntesis de la misma. De igual manera, se encuentran los procesos de recaptación o aquellos que inactivan las catecolaminas en el espacio presináptico, como son el proceso enzimático de la monoaminoxidasa y la catecol-metiltransferasa o COM. En cuanto a las monoaminoxidasas, estas son enzimas que están presentes en todas las neuronas noradrenérgicas. Estas van a convertir las catecolaminas en subaldehídos que posteriormente son metabolizados por la aldehído deshidrogenasa en los ácidos carboxílicos. Aquí de igual manera, donde se encuentra o la conversión de esto da como resultado el ácido mandélico, que es lo que se presenta o se aumenta en los casos de pacientes con feocromocitoma, lo que hace pues su criterio también diagnóstico. Las catecol-metiltransferasa están presentes en tejido neuronal y no neuronal y van a metilar un grupo catecol hidroxilo para producir un derivado metoxi. Pueden actuar tanto para catecolaminas desaminadas previamente por la monoaminoxidasa, es decir, actúan a nivel de los aldehídos que han sido metabolizados por la monoaminoxidasa. Una vez que entendemos cómo se da este mecanismo de regulación de las catecolaminas, necesitamos entender los diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Y dentro de estos encontramos que se clasifican en receptores alfa y beta. Cada uno de ellos tiene igual clasificación, por ejemplo, alfa 1, los receptores alfa que son clasificados en 1 y 2, así como los receptores beta, estos clasificados en beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Como podemos observar, estos receptores están localizados en sitios específicos, en ciertos órganos específicos y de los cuales pues va también a depender su acción fisiológica que van a ejercer, ya sea por estimulación o por inhibición. Entonces, en cuanto a los receptores alfa 1, estos están localizados principalmente en las fibras lisas de las arteriolas y las vénulas y sistema nervioso central. Su unión a estos receptores es la vasoconstricción. En cuanto al alfa 2, estos se encuentran en las terminales nerviosas presinápticas y son aquellos que van a regular el feedback negativo de catecolaminas, que era lo que les mencionaba. Una vez que las catecolaminas se unen a las terminales nerviosas presinápticas, inhiben el proceso de síntesis de catecolamina. Los beta 1, que su ubicación es a nivel del miocardio, donde van a ejercer diferentes acciones
ya sea por estimulación de lo que hablamos, inotropismo positivo, cronotropismo positivo, aumento de la conducción y el automatismo también a nivel cardíaco. Los beta 2, al igual que los beta 1, también están a nivel de las fibras lisas, arteriolas y vénulas. A nivel de ellos van a ejercer acciones de vasodilatación. Las fibras lisas bronquiales, gastrointestinales e hígado. A nivel respiratorio, su efecto es de broncodilatación. En cuanto a los receptores beta 3, estos se han detallado que se encuentran en el tejido adiposo, donde estimulan el proceso de la lipólisis. De igual manera, los betas tipo 4 que están presentes en el tejido cardíaco, y estos ejercen acción de aumento de la conducción y automatismo cardíaco. También se caracterizan receptores de tipo DOPA que están localizados en las fibras lisas vasculares, coronarias, mesentéricas y renales correspondientemente. De igual manera, a nivel cerebral, su estimulación es el efecto de vasodilatación, lo que mejora mucho más el consumo de oxígeno de las zonas locales. Entonces, hablando de las clasificaciones de las aminas simpático-miméticas, tenemos de que estas se clasifican en aquellas que tienen una acción directa, acción mixta y una acción indirecta. Acción directa, se encuentran catecolaminas endógenas, hablamos de ellas noradrenalina, adrenalina, dopamina e isoproterenol. En las no catecolaminas, dimetrofina, fenilefrina, amidefrina. Aquellas que ejercen acciones mixtas, es decir, que van a actuar tanto a nivel de los receptores como en las terminaciones nerviosas. Estas se encuentran efedrina y anfetamina. En las acciones indirectas son los fármacos que van a participar principalmente en la inhibición de la recaptación de adrenalina, lo que hace es que las catecolaminas se encuentren mucho mayor tiempo a nivel del espacio presináptico y tengan un mayor efecto también a nivel de sus receptores. Aquellas que incrementan la liberación fisiológica del neurotransmisor, hablamos de cocaína y tiramina. En cuanto a los fármacos agonistas alfa-adrenérgicos, estos a su vez van a ser clasificados en selectivos alfa 1 y selectivos alfa 2. Los alfa 1 se encuentran fenilefrina, nafazolina, oximetazolina. A nivel de los agonistas alfa 2 se encuentran principalmente clonidina, guanfacina, alfa-metilnoradrenalina y alfa-dopa. De igual manera, los agonistas beta-adrenérgicos para la familia beta 1 se encuentran dobutamina, samoterol, mientras que los agonistas selectivos beta 2 hablamos de una subclasificación donde va a estar en dependencia del tiempo de la acción que esto ejerce. Hablamos de acción corta, por ejemplo, albuterol, terbutalina, fenoterol, aquellos que tienen acción larga o también son conocidos como LABA, se encuentran salmeterol y formoterol. Acciones prolongadas, indacaterol y oldacaterol.
Ok, entonces el mecanismo de acción va a estar determinado de los efectos moleculares que se van a presentar a nivel de cada unión en relación a los receptores que van a ser estimulados o inhibidos. En cuanto a al mecanismo de acción que va a realizarse en alfa 1, principalmente se debe a la estimulación de la enzima fosfolipasa C. Esta va a catalizar la transformación de 4,5-difosfato e inositol 1,4,5-trifosfato. Este último de acilglicerol va a activar a la proteína sinasa y se da posteriormente liberación de iones calcio. En el alfa 2, estos son mediados por proteína G1, es decir, proteínas inhibidoras, en contraste al receptor beta, el cual va a hacer la inhibición del sistema de Nel ciclasa, que es el responsable de la conversión de ATP a AMP cíclico, y como consecuencia disminuyendo la concentración del mismo a nivel intracelular, lo que va a producir una inhibición de los canales del calcio. A nivel de los receptores beta, estos están asociados a proteínas GS o conocidas como proteínas estimuladoras. Estas ocasionan lo contrario que sucede a nivel de los receptores alfa, donde se da un aumento de las concentraciones de AMP cíclico a nivel intracelular, y esto posteriormente activará proteína sinasa responsable de la fosforilación de las diversas proteínas. Hablemos de farmacocinética de las catecolaminas. Adrenalina, aquí hay un error en la escritura de la tabla, pero hablando propiamente de la absorción, esta es absorbida a nivel del tejido subcutáneo de manera lenta, ya que puede producir vasoconstricción a nivel local. A nivel intramuscular se da una absorción rápida. Tiene una semividad corta, no atraviesa la barrera hematoencefálica, es transformada por la CON y la MAO, y su excreción va a ser en pequeña cantidad a nivel renal, pero la característica de esto es de que en la valoración de los pacientes con feocromocitoma hay concentraciones elevadas de la misma. ¿Cuáles son las reacciones adversas secundarias a adrenalina? Generalmente van a ser por un estímulo o un aumento de la estimulación del sistema nervioso simpático, en donde tenemos o encontramos síntomas de ansiedad, miedo, inquietud, cefalea, temblor, mareo, palidez o incluso palpitaciones. Noradrenalina es una catecolamina que es inefectiva por vía oral. A nivel subcutáneo tiene una mala absorción y está en similitud con adrenalina, ya que tiene una semividad corta. En cuanto a su excreción, de igual manera se excreta en concentraciones pequeñas a nivel renal. De igual manera hay síntomas de ansiedad, disnea, percepción, bradicardia y cefalea como reacciones adversas. Isoproterenol, que también es una catecolamina endógena, esta generalmente es absorbida con mayor facilidad a nivel parenteral, tiene una semivida mucho más prolongada porque no es recaptado por neuronas simpáticas. Las reacciones adversas son similares a las anteriores, con diferencia de que en antecedentes con coroneuropatía hay presencia de isquemia miocárdica e incluso arritmia. Ok, hablemos de los efectos terapéuticos en los receptores alfa 1 adrenérgicos. Ya entendíamos que su mecanismo de acción principalmente va a estar mediado por respuestas eh, en dependencia del sistema simpático.
Estos receptores median contracción y se encuentran principalmente en el músculo liso. Van a funcionar en respuesta a la liberación de neurotransmisores que se encuentran a nivel intrasináptico. A nivel del músculo liso no vascular van a mediar funciones como y glucogenólisis en el hígado. De igual manera hay un error ortográfico. Estimulan liberación de potasio. A nivel del corazón tienen un efecto inotrópico positivo. A nivel del músculo liso gastrointestinal hay relajación. En las glándulas salivales, disminución de las secreciones. En cuanto a los receptores alfa 2, estos son receptores que van a estar localizados a nivel pre y postsinápticos, específicamente involucrados en las funciones inhibitorias. Los receptores presinápticos van a inhibir la liberación de noradrenalina y a nivel postsináptico se encuentran en células hepáticas, plaquetas, músculo liso vascular, y la activación puede llegar a producir agregación plaquetaria y vasoconstricción. En cuanto a los receptores beta 2, hablábamos de que estos están asociados a proteínas estimuladoras. Entonces, estos generalmente son postsinápticos, van a encontrarse en vasos, bronquios, aparatos gastrointestinales, músculo esquelético, hígado e incluso mastocito. Como hablamos de estimulación, pueden provocar vasodilatación, broncodilatación, relajación del túbulo gastrointestinal, glucogenólisis en el hígado, temblor en el músculo esquelético e incluso la liberación de histamina por los mastocitos. Los beta 1 generalmente son receptores postsinápticos, algunos también de tipo presináptico. Los postsinápticos van a encontrarse a nivel del corazón, en las plaquetas, aparatos gastrointestinales, a excepción de los esfínteres, y la activación va a ocasionar un incremento de la fuerza y velocidad, contracción del corazón, la relajación del aparato gastrointestinal, agregación plaquetaria, secreción de amilasa por las glándulas salivales y los receptores presinápticos, que la activación va a ocasionar un incremento en la liberación de noradrenalina. En cuanto a los receptores beta 3, que ya comentábamos que principalmente se encuentran a nivel del tejido adiposo, estos van a ocasionar la lipólisis y se cree que también la activación va a estar relacionada con cambios energéticos que van a estar en dependencia de la noradrenalina. Ya mencionaba lipólisis y también se incluye termogénesis. Los receptores tipo B4, que son receptores localizados a nivel del tejido cardíaco. La activación de los mismos va a ocasionar un incremento de la fuerza y la velocidad de contracción del corazón. Un efecto de cronotropía. Hablamos de todobutamina, este es un carbón asimétrico, tiene 2 enantiómeros, el isómero menos o negativo es un potente agonista adrenérgico, mientras que el isómero positivo va a comportarse como un potente antagonista de los receptores alfa 1 adrenérgicos y por lo tanto a ejercer acciones inhibitorias. Ejerce un mayor efecto inotrópico que cronotrópico positivo a nivel del corazón. Hablando un poco más a detalle de fenilefrina, perteneciente a la familia de los agonistas selectivos alfa 1, que también puede activar los receptores beta, solamente a concentraciones más altas.
Este fármaco está caracterizado por ocasionar una marcada vasoconstricción arterial durante la infusión venosa. La fenilefrina también es considerado y utilizado en la práctica clínica como un descongestionante nasal, también como midriático en diversas formulaciones nasales y oftálmicas. Guanfacina, de igual manera, es un fármaco que comúnmente se utiliza para procesos respiratorios alérgicos, para reducir los síntomas de rinitis, sinusitis. Este es un agonista del receptor alfa 2, al igual que la clonidina, va a reducir también la presión arterial mediante la activación de receptores localizados en el tallo cerebral, con la consiguiente supresión de la actividad simpática. Por esta característica del guanfacina, es un fármaco que está contraindicado en pacientes menores de 2 años por la depresión del proceso de o la conducción a hipotensión. También de igual manera es importante señalar de que actualmente se ha aprobado por la FDA para el tratamiento de los pacientes con déficit de atención en niños de 6 a 17 años. Entonces, si hablamos de simpático-miméticos, ¿cuáles son las situaciones clínicas que nosotros vamos a hacer uso de esto? Generalmente para reacciones anafilácticas agudas, como es el caso de adrenalina, que va a ocasionar la inhibición de la liberación de histamina y también de otros mediadores de la inflamación. En los estados de shock, agonistas beta y alfa, como dopamina, noradrenalina y adrenalina de igual manera. En los casos de hipotensión, aquellos agentes agonistas adrenérgicos, hablamos de efedrina, que es el que ocasiona el proceso de hipotensión, y clonidina de igual manera. Clonidina está recomendado para situaciones de hipertensión, lo que ocasiona un descenso de la presión arterial, así como lo hace efedrina. Aquí hay un error en cuanto a la indicación que se señala como hipotensión. Es para indicaciones de hipertensión arterial. Como aquí de igual manera lo señala alfametildopa, que es uno de los antihipertensivos actualmente también aprobados para el uso de embarazada, que es el que se utiliza generalmente para el tratamiento de hipertensión crónica durante la gestación. Estos fármacos también actúan como descongestionantes nasales, agonista alfa, ya mencionaba, fenilefrina, guanfacina, fármacos que también son indicados para condiciones de asma, como es el caso de salbutamol, terbutalina, que corresponden a la familia de los agonistas beta 2. También se han descrito para el uso de la prolongación de los efectos anestésicos locales, como es el caso de la combinación de adrenalina y anestésicos locales. Sin embargo, esta combinación o el uso de agonistas adrenérgicos está contraindicado por el hecho de que se presenta comúnmente efectos de necrosis y lesión a nivel del tejido local donde es aplicado. Efectos vasoconstrictores locales, ya sea para intervenciones quirúrgicas de naringe, gargantas y laringe, en cuanto a agonista alfa.
Como ejercen acciones midriáticas, son fármacos que también son utilizados para la valoración del globo ocular, ya sea para la valoración de la cámara anterior, ocasionando una midriasis, que estos se encuentran felinefrina, efedrina o fenilanfetamina. Estos tienen la característica que no producen ciclopegía ni aumentan la presión intraocular como lo hacen los fármacos colinomiméticos. En cuanto al tratamiento de narcolepsia, sean también asociados al uso de anfetamina y metanfetamina. Sin embargo, estos son fármacos que van a actuar en el proceso de la inhibición de la recaptación. Hablamos de cocaína y anfetamina eh, a nivel de los receptores para reducir el feedback negativo. Sin embargo, estos fármacos no se encuentran en uso actualmente por el hecho de que son fármacos que ocasionan efectos de dependencia, tolerancia o incluso depresión, ya que con la reducción de la recaptación de eh, neurotransmisores también se disminuyen otros tipos, como es el caso de la serotonina, y que puede acentuar los casos de depresión. En el caso de condiciones de la hiperactividad con déficit de atención, se ha detallado el uso de dextroanfetamina, pero también metilfenidato y ramolina que tienen eficacia limitada. Actualmente, por el tipo de reacciones adversas de los dextroanfetamina o anfetamina, el fármaco de elección para niños con déficit de o hiperactividad con déficit de atención, el más recomendado es metilfenidato. ¿Cuáles son las reacciones adversas que podemos esperar con este tipo de fármacos? Principalmente van a ser a la activación de los receptores adrenérgicos en el músculo lisovascular y como consecuencia es el ocasionar un aumento de la presión arterial con una disminución de la resistencia vascular periférica principalmente. Ok, adentrando, a la parte de los fármacos que van a actuar como antagonistas o también conocidos como simpaticolíticos. Son fármacos que van a retrasar o antagonizar. Ok, bien, continuando con la presentación, hablábamos de que son fármacos antagonistas o que van a impedir la acción, la unión de los neurotransmisores a nivel de los receptores adrenérgicos. Entonces, estos son fármacos que van a interferir con la función del sistema nervioso simpático y por lo tanto tienen profundos efectos sobre la fisiología de los órganos con inervación simpática. Varios de estos medicamentos son importantes en la medicina clínica, ya que son fármacos que son utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Bien, hablando un poco de la historia de los mismos, se detalla de que Alquiz planteó la existencia de los dos tipos de receptores adrenérgicos y este luego intentó sintetizar fármacos que bloquearan receptores de forma selectiva. Fue hasta 1950 donde se sintetizaron los primeros bloqueantes beta en el laboratorio de Sir James Black. A partir de la aparición de propanolol fue que se comenzaron a desarrollar otros compuestos que añadieron otras propiedades como mayor afinidad por los receptores beta 1, así como beta 2 o simpaticomiméticos intrínsecos. Entonces, hablando del mecanismo de acción, los efectos de los antagonistas va a ser de efectos antagonistas a nivel de los alfa-adrenérgicos o los bloqueantes alfa van a depender de la inhibición del efecto mediado por los receptores, producidas tanto por el sistema simpático como la administración de catecolamina exógena. Aunque la mayoría de los receptores bloquean los receptores alfa-adrenérgicos de forma reversible, también hay fármacos que lo hacen de forma irreversible por uniones covalentes y esto hace que sea necesario la nueva síntesis de receptores para que pueda desaparecer el efecto antagonista. Dentro de la clasificación encontramos aquellos fármacos antagonistas de receptores alfa y antagonistas beta. Los alfa a su vez van a ser clasificados en no selectivos, aquellos que son selectivos por alfa 1, a aquellos que son selectivos por alfa 2. Y en esta clasificación para los antagonistas beta, donde se detalla los que no son selectivos o también conocidos como primera generación, selectivos por beta 1, segunda generación, los que no son selectivos, tercera generación y por último también cuarta generación. Vamos a ir detallando características propias de indicaciones terapéuticas de cada uno de ellos a medida que avanzamos en la conferencia. Específicamente aquellos fármacos que son antagonistas alfa-1 adrenérgicos no selectivos, encontramos dos tipos, fenoxibenzamina y fentolamina. Dentro de las características farmacocinéticas de fenoxibenzamina, este tiene una biodisponibilidad por vía oral de 20 a 30%, se metaboliza a nivel hepático y la vida media es de menos de 24 horas. El antagonismo es irreversible, la duración del efecto va a depender de la velocidad de la síntesis de nuevos receptores que pueden estar en dependencia de 3 a 7 días. En comparación a fentolamina, este comparte algunas características como la biodisponibilidad y la metabolización, mientras que la semivida de fentolamina es mucho más reducida, ya que esta únicamente se detalla 19 minutos cuando se administra de manera intravenosa. ¿Cuáles son las indicaciones específicamente? Se utiliza en patologías como feocromocitoma, las crisis hipertensivas por feocromocitoma, hipertensión pulmonar resistente en el recién nacido y disfunción eréctil. Las reacciones adversas secundarias a estos fármacos, de igual manera, por la antagonización de los receptores, como es la hipotensión postural, taquicardia refleja, arritmias, isquemias cardíacas, mareo, sudoración, somnolencia, convulsiones cuando se infunden rápidamente por vía intravenosa. Los alfa-1 adrenérgicos no selectivos circulan a nivel gastrointestinal, a nivel plasmático unido a alfa-1 glicoproteínas, son metabolizados a nivel hepático y se eliminan en 5 a 10% por vía renal
pero también se da la eliminación de metabolitos inalterados a nivel de la S. De igual manera, las reacciones adversas son similares, hablamos de hipotensión, síncope, que generalmente se presenta de 30 a 90 minutos de la dosis inicial, cefaleas, mareos, astenias, alteraciones de eyaculación. Recordemos que acá ya estamos hablando de fármacos alfa-1 adrenérgicos no selectivos. Pero entrando propiamente a los fármacos alfa-1 adrenérgicos selectivos, son fármacos que van a estar indicados para los procesos de hipertensión arterial, vasoespasmo digital en enfermedades de Raynaud, hipertrofia benigna prostática, migraña aguda e incluso hemorragia postparto. Revisemos un poco para recordar de los fármacos alfa-1 adrenérgicos selectivos, dentro de los que se encuentran doxazocina, que es la comúnmente utilizada para el tratamiento de hipertrofia prostática benigna. Generalmente también propanolol, que es un fármaco utilizado para el proceso de migraña, profilaxis de migraña. Okay, volviendo a las características, a las indicaciones. Estos fármacos beta-adrenérgicos selectivos van a ser absorbidos muy bien a nivel gastrointestinal. Una pequeña parte puede llegar a sufrir el metabolismo del primer paso. La biodisponibilidad es característica de estos fármacos ya que ellos aumentan con la ingesta de alimentos, también con la administración de alta dosis en tratamientos prolongados, porque también se va a dar la disminución del grado de eliminación a nivel hepático. Estos son distribuidos con proteínas plasmáticas de alto peso molecular y también van a presentar gran volumen de distribución y penetración rápida a nivel del sistema nervioso central. La similaridad de eliminación va a ser variable ya que no se relaciona con el efecto de duración. Ok, hablando de los fármacos selectivos, estos son fármacos que van a estar indicados para procesos del sistema cardiovascular. Hablamos de ellos, aquellas condiciones que ocasionan taquicardia porque van a ejercer un efecto de bradicardia, disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractilidad cardíaca, por lo tanto son fármacos que están indicados en pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo del miocardio. Las condiciones de hipertensión, ya que modulan los niveles de la presión arterial, el sistema respiratorio, van a hacer bloqueo de los receptores beta 2 y ocasionan broncoconstricción. Por esa razón, esto va a estar en dependencia con las contraindicaciones de aquellas patologías que ocasionan procesos de broncoconstricción. A nivel del sistema metabólico, van a hacer alteración del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Esto era lo que les mencionaba un poco acerca de las reacciones adversas que van a estar en dependencia de los efectos fisiológicos que ellos ejercen. Hablamos acá de bradiarritmias, bradiarritmias graves, insuficiencias cardíacas congestivas, fenómenos de Raynaud,
van a empeorar en los procesos de claudicación intermitente. También esto es una de las características que se habían discutido anteriormente en los seminarios cuando hablábamos de RAM, y es que estos fármacos se caracterizan en ocasionar un efecto rebote cuando son suspendidos de manera brusca. Por eso es que su indicación en el retiro es hacerlo de forma gradual. Estos fármacos también son caracterizados por presentar alteraciones del sueño, reducción de la movilización de glucosa hepática. De esta manera es de que son fármacos que se encuentran contraindicados en diabéticos, ya que disminuyen o acentúan los síntomas simpáticos que se presentan cuando hay crisis de hipoglicemia, y por lo tanto podrían mascarar los procesos de hipoglicemia y llegar a retrasar diagnóstico en estas condiciones. De igual manera, también hacen aumento de triglicéridos, ocasionando trigliceridemia, disfunción eréctil, y no podemos dejar atrás las reacciones adversas secundarias a hipersensibilidad, como es el caso de erupciones o lesiones psoriasiformes.